Bienvenidos a estudiosfarmacológicos.com. El día de hoy vamos a estar aprendiendo sobre el pantoprazol y varios factores importantes de este fármaco. Cuando hablamos de innovaciones, hoy día la opción a elegir son los inhibidores de la bomba de protones. Son el tratamiento elegido para el exceso de producción de ácido gastrointestinal. Se han declarado como los agentes antisecretores gástricos más potentes disponibles en la actualidad. Y no solo eso, sino que también estos fármacos han mostrado superioridad a comparación de los antagonistas H2 cuando se trata de úlceras duodenales y gástricas. Se han convertido en el tratamiento de elección para el síndrome de Zollinger-Ellison y en las úlceras asociadas al empleo crónico de AINES, debido a sus ventajas en eficacia y tolerabilidad en otros fármacos, como la ranitidina y el misoprostol. Ahora, para hablar de ADME hablaremos de la eliminación. Entonces, la vida media es aproximadamente de 2.6 horas y el aclaramiento es de 1 a 2.8 mililitros por minuto por kilogramo. Se han registrado algunos casos de individuos con retraso en la eliminación. La eliminación renal representa la principal vía de excreción, alrededor de un 80%. Para los metabolitos de pantoprazol, el resto se excreta con las heces. El principal metabolito en el suero y orina es el desmetilpantoprazol, que está conjugado con el sulfato. Ahora, para el cálculo de volumen de distribución para el pantoprazol, necesitamos primero conocer que su volumen de distribución es de 0.17 litros sobre kilogramos. Ahora, para una mujer de 60 kilogramos, necesitamos entender que ese peso está distribuido 45% en sólido y 55% en líquido. Entonces, 33 litros va a ser el líquido en general. 2/3 va a ser el intracelular, que va a ser equivalente a 22 litros. Y 1/3 va a ser el extracelular, que va a ser 11 litros. Entonces, el extracelular se va a dividir entre intersticio y plasma. El intersticio va a equivaler a 8.8 litros y a 2.2 litros. Entonces, en este caso, para la mujer, su volumen de distribución va a ser 10,2 litros. ¿Eso qué quiere decir? Que en general se está acumulando en el líquido extracelular. Ahora, para responder la pregunta de cuántas bombas de protones hay en la célula parietal, tenemos que, primero, producimos 1.5 litros de jugo gástrico al día. De ese jugo gástrico, 5% es ácido clorhídrico. Ahora, tenemos que la molaridad del ácido clorhídrico en el jugo gástrico es de 0.116 molar y que el diámetro de las células parietales es de 25 micrómetros. Ahora, el periodo refractario de los canales es de 1 milisegundo y las bombas de protones sacan un hidrógeno e ingresan un potasio. En el estómago hay aproximadamente 1 billón de células parietales y el área de estas células parietales va a equivaler a 4 pi por 25 micrómetros al cuadrado, lo que nos va a dar como resultado 7.853,98 micrómetros al cuadrado. Ahora bien, con los datos anteriormente mencionados, sabemos entonces que vamos a tener un 0.08 litros de ácido clorhídrico en el jugo gástrico por día. Para hacer una aproximación más cercana, eso lo vamos a poner en milisegundos, lo que nos va a dar como resultado 8.7 por 10 a la menos 10 litros sobre milisegundos de ácido clorhídrico. Conociendo su molaridad, entonces podemos conocer las moles. Esto nos va a dar como resultado 1.01 por 10 a la menos 10 moles. Entonces, conociendo las moles, podemos saber el número de moléculas. Para conocer el número de moléculas, multiplicamos las moles por el número de Avogadro, que nos va a dar 6.06 por 10 a la 13 moléculas. En este caso es importante entender cómo funciona la bomba de protones. La bomba de protones va a sacar un hidrógeno y va a meter un potasio. Entonces, sabemos que al tener este número va a ser equivalente al número de canales. Entonces, el número de canales sobre célula va a ser 60,6. Esto nos quiere decir que por cada célula hay 60 canales. Esto se aproxima debido a que conocemos que más o menos hay 1 billón de células parietales en el estómago. Ahora bien, para hacer una aproximación más cercana por área, vamos a tener que vamos a dividir los canales sobre el área. Eso nos va a dar como resultado 7.72 por 10 a la menos 3 canales sobre micrómetros al cuadrado por células. La vía de señalización de la secreción de ácido regular se da de la siguiente manera. El estómago humano posee una cantidad de células parietales que se encargan de secretar 0,16 moles de ácido clorhídrico. La célula parietal posee en su membrana vasolateral receptores para histamina, gastrina y acetilcolina. En estado basal, estas células también contienen estructuras como las tubulovesículas y presentan imaginaciones de la membrana apical a manera de sacos ciegos conocidos como canalículos secretorios. Al ser estimulada la célula, estos canalículos se fusionan con la membrana apical.
Al mismo tiempo, las túbulovesículas coalescen con los canalículos, por lo cual se logra un aumento del área de membrana glandular apical en contacto con el lumen gástrico, más o menos 10 veces más grande que el tamaño comparado con su estado basal. Las túbulovesículas al momento del reposo son el sitio donde se almacenan la mayoría de las moléculas de las bombas de protones. Cuando estas células se activan, las bombas se mueven hacia el lumen gástrico, que es donde intercambian los protones de hidrógeno y potasio. Al momento en que estos canales se activan de manera conjunta, también se activan los canales de cloro, los cuales acompañan a los hidrógenos eliminados y se descargan a través de la membrana basolateral de la célula parietal iones de bicarbonato para mantener el equilibrio el pH intracelular. El pantoprazol tiene un pKa de 3,9, de esta forma teniendo la posibilidad de acumularse selectivamente en el canalículo secretorio de la célula parietal. Este medio ácido canalicular permite que se convierta a su forma activa catiónica, es decir, como sulfenamidas teofílicas, las cuales se unen en forma covalente con el residuo de cisteína 813, la cual es la encargada del transporte de los hidrógenos de la subunidad alfa de la enzima hidrógeno-potasio ATPase, inhibiendo la producción de ácido de manera irreversible. Una observación curiosa del pantoprazol es que tiene la capacidad de unirse de manera covalente al residuo de la cisteína 822. Esto no representa una diferencia clínica significativa en el fármaco, pero sí es una particularidad del fármaco en cuestión. Continuando con la eficacia y la potencia del fármaco, hemos descubierto que previamente se han realizado varios estudios comparando la eficacia de los distintos fármacos inhibidores de la bomba de protones, pues solo han salido 5 de estos al mercado. Sabiendo que la potencia de un fármaco depende de la dosis necesaria para llegar al efecto máximo, podemos deducir con las dosis recomendadas para cada uno de ellos que el menos potente es el pantoprazol. ¿Por qué? Llegamos a esta conclusión debido a que es el fármaco donde la dosis mínima, la dosis regular y la dosis máxima tienen los valores más altos a comparación de los otros inhibidores de bomba de protones. Si es necesaria más dosis del fármaco, esto quiere decir que este fármaco es menos potente, pues para llegar a su efecto máximo se necesitaría más cantidad a comparación del resto. Sin embargo, es importante aclarar que este dato no afecta de ninguna manera la efectividad del fármaco. De hecho, todos los inhibidores de la bomba de protones tienen unos niveles de efectividad muy parecidos y solo tienen unos cambios no significativos del máximamente 2% entre ellos. En esta tabla podemos observar lo que se mencionó anteriormente sobre el pantoprazol, cómo la dosis baja, media y alta de este fármaco es diferente a la de los otros fármacos que también son inhibidores de la bomba de protones. Podemos observar que las dosis del pantoprazol son el doble a la dosis de otros fármacos como el esomeprazol o el rabeprazol, pero con el lansoprazol la diferencia no es tan grande. Por otro lado, elaboramos esta gráfica de respuesta versus dosis y concentración. Podemos ver que los 3 fármacos tienen la misma eficacia debido a que llegan a su mismo efecto máximo. Sin embargo, podemos ver que tienen dosis distintas y por ende esto hace que sean menos potentes, es decir, el más potente sería el esomeprazol y el menos potente el pantoprazol debido a la dosis necesitada. Ahora un ejemplo de un estudio clínico en pacientes, encontramos el pantoprazol en pacientes con riesgo de hemorragia gastrointestinal en la UCI. La profilaxis para la úlcera gastrointestinal por estrés se administra con frecuencia a pacientes en la unidad de cuidados intensivos, pero sus riesgos y beneficios no están claros. Se encontró que en este ensayo, controlado y aleatorizado con placebo, en pacientes adultos en UCI que estaban en riesgo de sangrado gastrointestinal, se encontró que la mortalidad a los 90 días, porcentaje de días de permanencia con vida sin soporte vital y el número de pacientes con un evento clínico importante como eventos adversos, infecciones o reacciones adversas graves fueron simulados en los individuos tratados con pantoprazol y tanto con placebo, menos pacientes en el grupo de pantoprazol que el grupo de placebo tuvieron hemorragia gastrointestinal clínicamente importante en la UCI.